En todos los programas que desarrollemos, nos vamos a encontrar con la necesidad de que ciertos fragmentos del código los vamos a tener que repetir sistemáticamente. De esta manera, JavaScript y todos los lenguajes de programación ofrecen estructuras iterativas que también se conocen como ciclos de repetición, que son estructuras que permiten, en base a una condición, ejecutar acciones de manera repetitiva. O sea que ejecuto una acción, el programa pregunta a ver si una condición se está cumpliendo, la vuelvo a ejecutar, vuelve a analizar, ejecuta y así sucesivamente. Estos ciclos de repetición se pueden dividir en dos grandes conjuntos. Por un lado, las estructuras finitas, que son aquellas que con el solo hecho de analizar el código que escribimos podemos saber cuántas veces se va a repetir el código o siquiera si sucede, si se va a ejecutar. Y por otro lado, las estructuras abiertas, que no son aquellas que nunca terminan porque en algún momento tiene que terminar la estructura de repetición, sino que son aquellas que no podemos predecir de antemano cuántas veces se va a ejecutar el código. Por dar un ejemplo, podríamos citar una validación de datos. El usuario tiene que ingresar alguna opción entre frontend y backend y pone cualquier otra cosa. Yo no sé cuántas veces el usuario se va a equivocar, pero sé que si no cumple con frontend o backend le voy a pedir de vuelta que ingrese el nombre del curso. Entonces, en ese caso no podemos predecir de antemano cuántas veces se va a ejecutar el código, pero tarde o temprano el usuario ingresará el valor que estamos esperando y la estructura finalizará. Ahora, dentro de las estructuras finitas, las que son limitadas, tenemos la estructura for. El ciclo de repetición for es limitado. Analizando el código podemos saber de antemano cuántas veces se va a ejecutar las acciones que indiquemos. Para mostrar esto voy a hacer un nuevo documento, lo voy a guardar como for.html y voy a insertar un bloque de código JavaScript. Vamos a poner un script que abre y que cierra y le vamos a poner como título estructura for. ¿Cómo se escribe la estructura for sintácticamente? Lógicamente, como todas las estructuras de programación, inicia con la palabra reservada que le da lugar a la estructura, tal como sucedió con el if y como sucedió con el switch. Tenemos la palabra reservada for y entre paréntesis vamos a indicarle una serie de datos y luego, de llave a llave, todas las acciones que vamos a realizar de manera sistemática en tanto y en cuanto las instrucciones que le indiquemos entre paréntesis se cumplan. Entonces voy a escribir for, llave a llave, y en este lugar vamos a hacer solamente un document.write que diga hola y un salto de línea, un BR. Y en este lugar vamos a indicar una serie de instrucciones. Solamente para presentarlo vamos a poner luego de esto el document.write de una línea que separe lo que hicimos antes y lo que viene después, y vamos a hacer otro document.write que diga fin del código. Y antes del for agreguemos uno que diga inicio. Así vemos cómo se comporta esta estructura de repetición que va a suceder entre la primera línea horizontal y la última línea horizontal. Y cada vez que las instrucciones que decimos aquí se cumplan, vamos a ver que dice hola. ¿Cuáles son los datos que tenemos que indicarle al for para que funcione? Necesita, entre paréntesis, tres instrucciones distintas. Primero, un inicio, que es un valor numérico donde vamos a iniciar este ciclo de repetición. O sea que vamos a tener aquí un inicio, vamos a tener luego una condición, que es cualquier expresión que se pueda reducir a un valor booleano, y en tanto y en cuanto ese valor de verdadero va a ser las acciones que indiquemos entre las llaves, o sea que vamos a tener luego una condición. Y por último, dado que esta estructura arranca con un valor numérico, vamos a necesitar un desplazamiento que indica de cuánto en cuánto vamos a afectar este valor numérico con el cual iniciamos. O sea que tengo un inicio, una condición y un desplazamiento. Estos tres datos que le indicamos a la estructura for se separan entre sí por punto y coma. De hecho, la estructura for es la única estructura de todo el lenguaje de programación que permite separar la información por punto y coma. Si adentro de los paréntesis de un if o adentro de los paréntesis de un switch usamos punto y coma, la estructura corta con un error sintáctico. En el caso del for, como son tres instrucciones distintas, hay que decirle, esta es la primera instrucción, punto y coma, esta es la segunda instrucción, punto y coma,
y esta es la instrucción final que lógicamente nos lleva a punto y coma porque es la última. Ahora, el código que metemos entre las llaves, entre el inicio y el cierre del bloque, es lo que se va a repetir en cada iteración, en cada vuelta del ciclo de repetición. Tecnicismos atrás de esta estructura. El inicio siempre es la inicialización de una variable con un valor numérico. ¿Qué valor? Eso lo determinamos nosotros como programadores. O sea que podría haber dicho aquí que quiero crear la variable x que arranque en 1. Nombre de variable, el que nosotros como programadores queramos y el valor que corresponda según lo que queremos hacer. Ahora voy a mostrar un ejemplo un poco más concreto. Segundo dato, el que vamos a indicar luego del punto y coma, es cualquier comparación que devuelva o verdadero o falso. Siempre que esa condición sea verdadero, el código se va a ejecutar y lógicamente va a ser una condición que va a estar sujeta a este valor. Si yo le digo que la variable x arranca en 1, le puedo decir que esto se repita en tanto y en cuanto x esté por debajo de 20. O sea que mientras que esto sea verdadero y este valor esté por debajo de x, se va a ejecutar el document.write de Lola. Lógicamente, si lo dejo así como está, este valor siempre vale 1, siempre va a estar por debajo de 20 y voy a tener un loop infinito, no va a terminar nunca. Por lo cual, el último dato, el desplazamiento, es cualquier operación aritmética, o sea, cualquier operación matemática que modifique ese valor numérico. Porque si no, siempre me queda en el valor inicial. Y si esto dio verdadero la primera vez, va a dar verdadero siempre. O sea que vamos a agarrar esta variable y la vamos a reemplazar. X es igual a lo que tenía más 1 o más 5 o más 10, dependiendo de lo que queramos hacer en el programa. Tengamos presente que si hacemos x más 1, tenemos lógicamente el atajo x más, que lo que va a hacer es incrementar en 1 y sobreescribir la variable. Y si queremos desplazarnos de más valores en más valores, podemos hacer un más igual del valor que queramos. O sea que va a ser este valor más 4 reemplazando el valor original. O sea que arranca en 1, luego va a ser 5, luego va a ser 9 y así sucesivamente. En nuestro caso, para presentarlo, voy a decir que se desplace de 1 en 1 cada uno de estos valores. Entonces, ¿cómo va a razonar la estructura for? Primero lo probamos, así lo vemos. Abro esto en el navegador y podemos ver que tengo el inicio del código y varias veces la palabra hola y el final del código. Vamos a hacer un solo cambio solamente para explicar mejor esto. Voy a hacer el document.write de una lista ordenada, la lista numérica, y voy a cerrar esa lista luego del ciclo de repetición. Y este document.write va a mostrar un listitem abajo del otro, así vemos los números que se van a generar en secuencia. Entonces, tengo del 1 al 19 todos los hola que corresponden. ¿Por qué el 20 no aparece? Porque 20 no está por debajo de 20, sino que es el mismo valor. Entonces, arranco en 1, voy a repetir o voy a ejecutar estas acciones siempre que esta variable esté por debajo de 20 y voy a ir incrementando en cada vuelta de 1 en 1. ¿Cómo interpreta JavaScript esta estructura? El inicio sucede en cuanto JavaScript se encuentra con la estructura for. Sucede al principio de la estructura y pasa una sola vez. O sea que viene el intérprete de JavaScript leyendo todo esto y cuando llega aquí dice, bueno, tengo que inicializar esta variable en 1. Lo hace una sola vez y no vuelve a suceder. Una vez que declaró esta variable, lo próximo que hace es evaluar si la comparación se está cumpliendo o no. ¿Por qué? Porque yo podría haber arrancado con un valor inválido. X arranca en 100. ¿100 es menor que 20? No. Como no es menor que 20, cuando venga aquí y actualizo, podemos ver que no sucedió ni una sola vez el código. Entonces, arranca en un valor, inicializa esta variable en la memoria y le asigna este valor. Y lo próximo que hace es preguntar, bueno, ese valor con el que arranco, ¿cumple con esta condición? Si da verdadero, entra y hace todas las acciones que indiquemos, que pueden ser una o miles. Y lógicamente, adentro de una estructura for podemos tener cualquier otra estructura que necesitemos. Un if, un switch e incluso otros ciclos de repetición. Una vez que termina de hacer todas las acciones que indiquemos, cuando llega al final de la llave, lo último que hace es el incremento. Entonces, la próxima vuelta viene para este lado,
hace el incremento que corresponde y reitera esta acción. Entonces, una vez que termina de ejecutar las llaves, hace la operación aritmética, vuelve a preguntar si es verdadero y realiza. Incrementa la variable numérica, vuelve a comparar a ver si se cumple y ejecuta. Cuando esto ya no dé verdadero, lógicamente esto finaliza. Dato adicional que no es menor, adentro de las llaves, esa variable numérica que hemos creado existe y la podemos utilizar para cualquier otra acción que necesitemos. Por ejemplo, mostrarlo. Más allá de que tenemos el document.write del listitem que automáticamente nos está mostrando los números, volvamos a guardar esto, ya está guardado. Actualicemos esto, más allá de que los listitems automáticamente nos están mostrando de 1 a 19, podríamos haber hecho otra repetición distinta, que arranque en 10 y que vaya hasta 20. Vengo aquí, actualizo, tengo solamente 10 muestras de hola, pero no arranca en 10, arranca en 1, porque ese es el comportamiento que tiene la lista ordenada, arranca de 1 en adelante. Ahora, aquí adentro podríamos haber puesto, por ejemplo, vamos a cambiar esto por las otras comillas, la del template string, y le vamos a decir que a ese listitem que dice hola también nos muestre la variable x. Entonces vengo aquí, actualizo y podemos ver que tenemos la vuelta 10, 11, 12, 13, 14 como corresponde secuencialmente de 1 en 1. Si en vez de ir de 1 en 1 hubiésemos ido de 2 en 2, vengo aquí, actualizo 10, 12, 14, 16, 18, el 20 no aparece porque 20 no es menor sino que es igual a 20. Si lo hubiésemos querido incluir, lógicamente esto tendría que haber sido menor o igual. Venimos aquí, actualizamos y podemos ver que efectivamente tenemos hasta el 20 inclusive. Y por último, que también es importante tener presente, una vez que la estructura finaliza, o sea cuando ya pasamos por fuera de esto, una vez que terminó y estamos en este lugar, esa variable que utilizamos para la repetición sigue existiendo y también la podemos utilizar. ¿Qué valor va a tener? El valor que finalizó el ciclo de repetición. En este momento elegimos que sea menor o igual a 20. Si vengo aquí y le digo, cambiemos también las comillas, fin del código con el valor y le pedimos X, vamos a ver que cuando lleguemos aquí y actualicemos nos va a decir que finalizó con 22. ¿Por qué? Porque hasta 20 ejecutó, porque 20 era menor o igual a 20 y sucedió el próximo incremento. O sea, llegó a hacer estas acciones de sumar de 2 en 2, por lo cual el valor que cortó todo el ciclo de repetición fue 22, porque ya 22 no es menor ni igual a 20. Y una vez que terminan las llaves, esa variable sigue existiendo y la podemos utilizar. Ahora, un ejemplo concreto de esto, ¿dónde lo podríamos utilizar? Hagamos de cuenta que de aquí en adelante voy a hacer una web para comprar entradas en el cine. ¿Sí? La vamos a hacer toda interactiva con JavaScript, más allá de que no vamos a tener la base de datos para almacenar la información. Tenemos la película que el usuario seleccionó, más adelante vamos a hacer las pantallas iniciales y demás. El usuario quiere ir a ver esta película, Rampage. Elige de esta película un día y una hora. ¿Sí? Rampage se va a estrenar en abril, así que supongamos que va a estar en cartelera del 1 al 15 de abril. Podríamos poner entonces aquí en el primer combo que el día va a ser del 1 al 15. Ventaja a favor del ciclo de repetición for es que no necesito escribir todos los list items uno abajo del otro. Si es numérico lo que queremos crear, podríamos hacer lo siguiente. Voy a venir aquí y le voy a pedir que en este lugar me reemplace o me escriba una etiqueta script. Y le vamos a decir a JavaScript que sea el responsable de hacer el document.write de el select que abre. Le vamos a dar ya su nombre, que se llama día. Y que haga, lógicamente, el select que cierra. Y adentro del select le vamos a decir que haga un for. Por cada una de las vueltas le voy a pedir que me haga un document.write de una etiqueta option que abre y que cierra. Ya sabiendo de antemano que esto solamente va a suceder en abril, por ejemplo, vamos a escribir aquí abril. Lo único que va a cambiar es que vamos a mostrar qué día de abril es el que quiero comprar. Imaginemos entonces que esto es del 5 al 15 de abril. Entonces la variable día, los nombres de variables los definimos nosotros como programadores, arranca en 5
ese día tiene que ser menor o igual a 15, inclusive, por dar un ejemplo, y esa variable que es numérica se va a incrementar de 1 en 1. 5, 6, 7, 8, hasta llegar al valor 15. Y le vamos a decir entonces en este lugar que nos muestre esa variable. Dos posibilidades, cortamos y concatenamos con la variable día, o utilizamos el template string para utilizar el parseo de las variables adentro de la cadena de texto, como bien hicimos en este lugar. Eso queda a elección de ustedes ya a esta altura. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Voy a tener lógicamente 3 combos, porque este todavía no lo borré, pero vengo aquí y actualizo, y tengo 5 de abril, 6 de abril, 7 de abril. Entonces escribí una única vez la opción, y como todas las opciones se comportan de la misma manera, option que abre, option que cierra y adentro un número de abril, puedo hacer el ciclo de repetición para que esto funcione. Lo mismo va a suceder con la hora en la que se exhibe la película. Vamos a hacer el document.write de otro select más que se llame horario, y lógicamente el select que cierra. Y lo mismo que hicimos recién, voy a hacer un ciclo de repetición, un for, que genera la variable hora, que arranca en, imaginemos que el cine arranca a las 10 horas. Supongamos que el cine finaliza su horario de atención a las 22. Y le vamos a decir que esto va a suceder por ahora de 1 en 1. Y una vez más, copio el document.write de el option, lo pego y le voy a decir que en vez del día vamos a utilizar el template string, así nos queda como ejemplo. Utilizo las otras comillas y vamos a decirle entonces que queremos aquí la variable pesos hora, y como esto es un valor entero, 10, 11, 12, le vamos a concatenar como cadena de texto el 00 de los minutos y la palabra hs de horas. Voy al navegador, actualizo y tenemos 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas. Ahora, para darle más sentido inclusive a la estructura de repetición, sabemos que una película dura 2 o 3 horas dependiendo de cuánto sea la duración de filmación, lógicamente, ¿no? Por lo cual, hacer que esto se exhiba de hora en hora significa que por ahí estamos destinando todas las salas del cine para esta película únicamente. O sea que lo que vamos a hacer es que esto suceda, pero cada 3 horas. Tengo el de las 10, tengo el de las 13, tengo el de las 16, tengo el de las 19, por lo cual vamos a venir aquí y le vamos a decir que en vez de ir de 1 en 1, va a ser más igual 3. Arranco a las 10 y voy de 3 en 3 saltando las horas. Entonces voy al navegador, actualizo y podemos ver que ahora tenemos 10, 13, 16 y 19. Como luego de 19, 3 más darían 22 y nuestro cine es menor que 22, esa función no está incluida, salvo que hagamos menor o igual a 22, en cuyo caso ahí sí tendríamos inclusive ese horario. Siempre hay que tener presente este tema, si el valor que vamos a utilizar como límite del ciclo de repetición se incluye o no se incluye. Y de esta manera entonces los menús desplegables de día y de hora los hemos reducido a una sola línea de código o 3 líneas de código entre la apertura y el cierre del ciclo de repetición y la creación de cada una de las opciones. Pudimos haber hecho adentro del select, esto solamente para que lo tengan presente, adentro del select pudimos haber puesto directamente la etiqueta script que haga los options nada más. Pero para aquellos que les guste que la web cumpla los estándares de la W3C, no se puede tener el script adentro del select, por lo cual el select se encargó, no se puede tener el script adentro del select, por lo cual el script se encargó de crear tanto la etiqueta select como los respectivos options para tener el código lo más estándar posible, pero de esta manera entonces podemos aprovechar las estructuras de repetición para aquellos bloques de código que se comportan de la misma manera y únicamente cambian un valor numérico entre una muestra y la otra.